Bien, mis amados hermanos, yo les pido que abran sus Biblias en el libro a los Hebreos, capítulo 11. Versículo 10. Hebreos 11:10. Dice nuestro Señor Santísimo en su bendita palabra: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Quién esperaba la ciudad con fundamentos? ¿Quién deseaba esa ciudad con un cimiento estable? Abraham. Abraham fue llamado por Dios. Y dice la Escritura que creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Quiere decir que el creer en Dios, el creer en Jesucristo, nos da su justicia. En el versículo 8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Y si obedeció, por tanto creyó. Nosotros obedecemos al Señor porque creemos en Él. ¿Sí? Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. ¿Se dan cuenta? La clase de fe que Abraham tuvo, que Dios le dijo: vete de tu tierra, vete de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Y todo ese lugar que yo te voy a mostrar, te lo voy a dar por herencia. Pero aquí la Escritura dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Desconocía el lugar a donde Dios lo iba a llevar. Sin embargo, le creyó a Dios y le confió a Dios toda su vida. Y le confió a Dios todo su ser. Así nosotros, cuando decidimos entregar nuestra vida a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador en nuestras vidas, debimos en ese momento decirle: Señor, te entrego mi vida, te entrego mi ser, te entrego mi alma, te entrego mi familia, te entrego todo, Señor mío. ¿Qué nos puede pasar? ¿Qué nos puede ocurrir si toda nuestra vida la tenemos confiando en el Señor? Lo peor que nos puede pasar es tener bendiciones. Como dice el Señor también, el libro de Efesios dice que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestes. Muchos tergiversan esa palabra pensando que esas bendiciones espirituales son bendiciones materiales aquí en la tierra. Y no, esas bendiciones espirituales son las que el Señor tiene preparadas para nosotros aquí y allá. Aquí y allá. Qué bendiciones espirituales aquí en la tierra. Nos va perfeccionando, nos va modificando, nos va restaurando, nos va corrigiendo, nos va llevando por una vida pacífica, por una vida plena, por una vida de gozo, por una vida de paz. Esas son bendiciones espirituales aquí en la tierra.
por una vida sin afán, por una vida sin preocupación, por una vida sin queja. Esas son bendiciones espirituales. Es confianza plena y total en Dios nuestro Señor. Abraham le creyó a Dios y fue contado por justicia, y dice aquí al final del versículo 8, y salió sin saber a dónde iba. En Génesis 12, vamos a Génesis 12, por favor. Doce uno dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aprovecho para decir en el versículo 3 que todo aquel que bendice, ¿verdad?, a Abraham, ¿verdad?, será bendito. Todo aquel que bendice a la descendencia de Abraham será bendito. ¿Y quién es la descendencia de Abraham en la carne? Israel. El pueblo de Israel. Aprovecho para decirlo. Porque muchos hermanos en Cristo que no tienen el conocimiento firme de la palabra de Dios piensan que está pasando una atrocidad allá en Palestina. Debemos de orar por toda la gente civil, obviamente, porque debemos de amar a todos, amigos y enemigos, hermanos y no hermanos. Debemos de orar por toda la gente y por esos inocentes que están sufriendo en Palestina también. Pero no por eso vamos a decir que Israel está haciendo todo mal, que Israel es un genocida, que Israel, puras cosas malas. No, tenemos que bendecir al glorioso Estado de Israel. Y lo bendecimos desde este lugar. Bendecimos al Estado de Israel, la nación de nuestro Señor y Dios Santísimo, la nación de Cristo Jesús, bendito Señor, donde Él nació, donde Él creció, donde Él jugó, donde Él se les perdió a sus padres. Bendecimos al glorioso Estado de Israel. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mi Señor Dios llamó a un hombre, Abraham, para llevarlo a la tierra prometida y hacer de él una gran nación. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Sí? Abraham creyó. Abraham obedeció. Y como dice Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Creyó y por tanto que creyó, obedeció. Nosotros creemos en Dios, ¿verdad? Por lo tanto debemos de obedecer a Dios. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Esa es fe. Esa es fe. Nosotros
Creemos en Yeshua como Señor y Salvador en nuestras vidas y nos promete una mansión celestial, nos promete una vida plena en el cielo con Él, nos promete vivir en el milenio con Él, nos promete vivir en Jerusalén con Él. Está escrito aquí. Él lo asentó en este hermoso libro y por fe le creemos. Por fe le creemos que vamos a estar donde Él nos prometió que íbamos a estar. Abraham salió sin saber a dónde iba. ¡Qué incertidumbre! ¡Qué incertidumbre! Pero creyó y confió. Y si ustedes ven la historia de Abraham, desde el capítulo 12 de Génesis hasta el capítulo 27 por ahí, Dios lo protegió, Dios lo cuidó, Dios lo ayudó, lo bendijo grandemente. Y murió Abraham de muchos años. Dice el versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob. La Casiodoro de Reina, 1569, dice, morando en cabañas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Habitó como extranjero. Dios le prometió una tierra donde vivir, pero en esa tierra vivió como extranjero. Sin embargo, Abraham dijo, no puede ser, me traes como hebreo errante. Sin embargo, Abraham estuvo firme y donde Dios le dijo que fuera, él fue. Pero viviendo en tiendas, no en una casa firme, ya establecida, no en un palacio enorme, grande. Y de ahí ya vas a empezar a dividir y a fraccionar toda la tierra. No. Vivió como forastero, como extranjero, dice, en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Quiere decir que Abraham esperaba no esa herencia física en Canaán, esperaba la herencia celestial. Sabía que Dios le iba a dar esa herencia celestial. La versión NTV del versículo 10 dice, Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. ¿Y cuál es esa ciudad de cimientos eternos? ¿Cuál es esa ciudad? La nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén que le prometió a Abraham, que le prometió a Isaac, que le prometió a Jacob y que también a nosotros nos ha prometido. La nueva Jerusalén. En la tierra prometida, aquí, Abraham anduvo como peregrino de un lugar a otro. En Génesis 12, vamos a Génesis 12 nuevamente, versículo 6. Dice el Señor en su palabra, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem,
hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Apareció Jehová a Abram y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Aquí hay algo interesante que compartir. Se fue a Siquem, versículo 6, hasta el encino de More, dice la palabra. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. A Abraham se le había dado la tierra prometida, mas sin embargo, donde se le prometió la tierra, ahí vivían los cananeos. Pero eso no amedrentó, eso no entristeció, eso no compungió a Abraham. Él por fe sabía que esa tierra se la iba a dar en descendencia a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos y a todas las generaciones siguientes. ¿Se dan cuenta la clase de fe de Abraham? Estuvo en Siquem, habitando con el cananeo. Versículo 8 dice: luego se pasó de allá a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Me llama la atención que en el versículo 8 dice que tenía a Betel al occidente y Jai al oriente. La palabra Betel, que es un lugar, se llama casa de Dios. Betel es casa de Dios. Y al occidente Betel y Jai al oriente. Jai, la ciudad de Jai significa ruinas, ruinas. Abraham habitó entre la casa de Dios y las ruinas. Él pudo haber tomado la decisión, ¿verdad?, de vivir con Dios o de mezclarse con los cananeos. En este caso, Jai, que son las ruinas. A lo que quiero llegar es esto. Abraham permaneció firme, permaneció en fe, no se involucró con los cananeos, no tuvo nada que ver con ellos. Sin embargo, habitó entre la casa de Dios y las ruinas. Nosotros, hermanos, también el Señor nuestro Dios nos sacó de nuestra Babilonia. Nos sacó también el Señor de Ur de los Caldeos, que es de donde mi Señor Dios sacó a Abraham. Lo sacó de la idolatría, lo sacó del mundo, lo sacó de las ruinas. A nosotros igual, como Abraham, nos sacó de este mundo, nos sacó de la idolatría. De la idolatría no necesariamente de adorar ídolos o imágenes, pero sí nos sacó de la idolatría de amar más mi casa, mi carro, mi trabajo, mi familia, mis hijos,
amar más este mundo que a Dios. El Señor también nos llamó, nos hizo sus hijos, no para cohabitar con los cananeos, no para participar del pueblo de Canaán, en este caso es el mundo, sino nos llamó para ser un pueblo escogido, una nación santa, un real sacerdocio para Dios. Así como Abraham, que habitó entre Betel y Jai, la casa de Dios y las ruinas, aquí Abraham pudo haber dicho, me voy con los cananitas, ¿no? Pero sin embargo dice la palabra, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en este mundo? Invocar el nombre de Jehová. No invocar el nombre de Baal. No invocar el nombre de la Virgen de Guadalupe. No invocar el nombre de San Juditas Tadeo. No invocar ningún nombre, sino en el nombre bendito de Jehová de los ejércitos. Es el único nombre que tenemos que invocar. Obviamente a Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador en nuestra vida. ¿Se dan cuenta cómo mi Señor Dios saca a Abraham de Ur de los Caldeos y poco a poco lo va llevando, poco a poco lo va dirigiendo, poco a poco lo va puliendo, restaurando? Así lo mismo con nosotros. Nos va restaurando, nos va edificando, nos va quitando toda esa inmundicia, todo ese mojo que traemos cautivos de este mundo. Nos los va quitando el Señor. Aunque nosotros también estamos viviendo en esta tierra, pero ya se ha prometido una tierra para nosotros mejor que esta. No nos aferremos al mundo. No nos aferremos a lo que ofrece el mundo. El Señor ya nos quitó la venda, ¿no? De cómo trabaja el mundo, de cómo vive el mundo, de cómo engaña el mundo. Desean de todos modos una tierra como esta. Yo no. Yo anhelo con todo mi corazón, y debemos de anhelar con todo nuestro corazón, la tierra prometida que el Señor nos tiene puesta en la mira. Aquí todo se corrompe. Buscad tesoros en el cielo. No busquéis tesoros en la tierra donde el orín, ¿verdad? La polilla y el orín se corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Que la gente que ambiciona tener y tener y tener, en un chico rato llega un ladrón y agarra y ¡pum!, le roba todo. Y ahí quedó. O una mala inversión en la bolsa. Viene una devaluación y ¡pum!, tu dinero también va. El dinero es incierto. Lo que es cierto en tu vida es Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Esa es la certeza de nuestra vida. No los bienes materiales. Esos vienen y van. Buscad tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen. Y donde ni ladrones, ¿verdad?, minan ni hurtan. Ese es nuestro corazón, debe de estar puesto allá arriba. Y el de Abraham estaba puesto en la tierra que tiene fundamentos, como dice Hebreos 11. Esperaba la ciudad de fundamentos donde el arquitecto y constructor
es Dios. Aquí anduvo como, se dice en el mundo, andaba como judío errante, ¿verdad? Porque así andaban los judíos, ¿verdad? Si no, vayamos aquí a Génesis. En Génesis 12:10 dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Aquí hubo un problemita con Abraham. Escaseó la comida y no consultó a Dios. No se puso en oración y le pidió consejos para saber si se quedaba ahí en Betel o, Señor mío, tú dime a dónde me dirijo. No, dice la palabra que descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Tomó la decisión incorrecta y se fue a Egipto. Tanto Egipto como Babilonia representan al mundo. Tanto Egipto como Babilonia representan la inmundicia. Y mi Señor en constantes ocasiones les decía a su pueblo, no desciendan a Egipto. En Deuteronomio, mi Señor Dios le dice a Abraham que le escriba a los reyes que no descendieran a Egipto para armarse de caballos y de carros y de todas esas cosas. Que confiaran en Dios. Egipto siempre representa al mundo. Entonces Abraham cometió ese error. No oró a Dios. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Si se dan cuenta, no tuvo un lugar fijo donde establecerse, sino que anduvo de aquí para allá y hasta Egipto fue a dar. ¿Y en Egipto qué pasó? Le dice a su esposa, vamos a decir que eres mi hermana, para que no me maten. ¿Y qué pasó con Faraón? La tomó para hacerla parte de su harén. Y por poco, la promesa de Dios en el linaje de Abraham para que Cristo Jesús naciera, nuestro Redentor y Salvador, por poco se viene abajo. Si Faraón hubiese tenido relaciones con Sara, ahí se acaba el asunto. Pero mi Señor Dios en su misericordia bendita le habla a Faraón y le dice, no toques esa mujer. Es su esposa. Dios mismo interviniendo para que la promesa del linaje de nuestro Señor Jesucristo se cumpliera. Aun cuando cometemos errores, no consultando a Dios, ahí sin embargo, mi Señor Dios está con nosotros. Salió bien librado Abraham de esa situación, pero volvió a caer con Abimelec. Anduvo Abraham de parte en parte, como lo dice también Génesis 13. Génesis 13, versículo 1, dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negueb, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negueb
hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. Vean cómo Abraham, después de que comete el error de irse a Egipto, ¿sí?, compone la situación y vuelve a estar en el mismo lugar donde estuvo antes de ir a Egipto, Betel. Versículo 3 dice, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel, que es la casa de Dios, y Jai, que son las ruinas. Ahí en medio estaba Abraham. Versículo 4, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Ahí confirma a Abraham nuevamente que su Dios es Jehová de los ejércitos. A pesar de haberse equivocado, a pesar de irse hacia Egipto, corrige el camino y regresa al lugar donde le hizo un altar al Señor y lo invoca. Como lo dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2 a la iglesia de Éfeso, regresa a tu primer amor. Regresa a tu primer amor, a donde comenzaste, a donde lo alabaste, a donde lo glorificaste. Porque mi Señor Dios quiere una iglesia calientita. Más te vale que fueras o caliente o frío. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, dice el Señor en su palabra. De repente, cuando andamos menguando en nuestra fe, pidámosle perdón al Señor y regresemos al lugar como Abraham regresó a nuestro primer amor. Regresemos ahí. El Señor nos recibirá con los brazos abiertos. Porque a veces nos da miedo de decir, no, es que yo ya me alejé del Señor. Yo ya no voy a la iglesia, ya no oro, ya no canto alabanzas. El Señor me va a rechazar. Y no es así. Como dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Siempre permanecerá con la puerta abierta, diciendo, regresa, hijo mío. Como el hijo pródigo que despreció, ya andaba queriendo su herencia, andaba ya matando a su padre en vida y le da la herencia, ¿verdad? Y se va el hijo pródigo y desperdicia todos sus bienes. Cae en una situación casi de calle, mendigando y comiendo las algarrobas de los cerdos. Y se acuerda que estaba, como decimos aquí en México, a todo dar con su padre en su casa. Ni los jornaleros, decía, ni los jornaleros comen esto que yo estoy comiendo. Y se acordó de su padre y dijo, no, si regreso ya no me va a recibir. Mejor me quedo aquí. Eso dijo. No. Me levantaré e iré. Me levanto y voy. Si me alejé del Señor, me levanto, le pido perdón y voy otra vez a mi Señor. Y cuando llega allá, a donde estaba su padre, el padre lo ve de lejos y le da la espalda al hijo y se regresa a su casa. No, ¿verdad? ¿Qué hizo el padre? Se echó a correr, a abrazar a su hijo, a abrazar a su hijo. Así nuestro Padre Celestial, si de repente por ahí
nos enfriamos o estamos un poquito tibios, pidámosle perdón al Señor y no dudemos en regresar, porque el Señor nos abrirá las puertas de nuestro hogar y de la comunión con el Señor. En Génesis 18, Abraham sigue en la tierra que Dios le prometió, pero como judío errante. Como judío errante. Génesis 18 del 1 al 3 dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró. Y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda, no de su casa ya establecida, de su finca ya arraigada, edificada de 3 pisos, no, de su tienda, a recibirlos. Y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Esos 3 varones, recuerden, eran nuestro Señor Dios Santísimo y 2 ángeles que lo acompañaban. ¿Sí? ¿Y dónde andaba Abraham? En el encinar de Mamre. En una tienda. Y así anduvo, de aquí para allá, en la tierra que mi Señor Dios le prometió, pero anduvo como errante, como extranjero y peregrino. Nosotros, hermanos, el Señor ya nos sacó de Babilonia, ya nos sacó de Egipto. Sin embargo, en esta tierra andamos o debemos de andar como errantes, como extranjeros y peregrinos, así lo dice Pedro, sin involucrarnos con las ideologías, con las doctrinas, con las filosofías de este mundo, rechazando todo tipo de ideología de género, que es lo que están implementando o queriendo implementar en el mundo, rechazando todo lo que ofende a Dios. Todo. Debemos de hacerlo. Aquí en Génesis 20, dice la bendita palabra de Dios. Génesis 21, de ahí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Ahora bajó hasta Negev, en el sur, entre Cades y Shur. Y dice la palabra bendita que habitó como forastero en Gerar. En ningún momento Abraham se estableció en un punto definido, en un lugar ya establecido y de aquí ya no me muevo y de aquí ya me arraigo y de aquí construyo. Él anduvo siempre en tiendas. Nosotros, ¿cómo andamos en este mundo? En tiendas también. En tiendas andamos. ¿Por qué en tiendas? Porque nosotros tenemos esta tienda, este tabernáculo. Como dice Pablo, si este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios una casa, un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en el cielo. ¿Qué quiere decir con eso? Que
Nuestro final no va a ser en esta carne, no va a ser en este cuerpo, y no va a ser en esa tumba, ahí, para siempre, que me coman los gusanos, que me convierta en polvo. Ese no va a ser mi final, ese no va a ser nuestro final. Nuestro final va a ser cuando Jesucristo venga por su iglesia y seamos transformados de esta tienda de campaña, de este tabernáculo, en un templo precioso, un templo hermoso, un templo glorificado, convertido, transformado al cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro final, no este, triste cuerpo que tenemos. Y digo triste porque es perfecto, Dios lo hizo. Pero digo triste porque este cuerpo ofende a Dios. Esta carne ofende al Señor. Esta carne no nos deja alabarlo, glorificarlo, exaltarlo completamente. Si después de un culto, si después de una predicación salimos en gozo, salimos en paz, sentimos el gozo del Señor en nuestra vida, imagínense, sin este cuerpo que nos estorba, en cuerpo glorificado, lo que vamos a sentir. ¿Cómo lo vamos a vivir? ¿Cómo lo vamos a sentir? Uf. Enormemente, hermosamente, en la plenitud de la plenitud. Vamos a vivir para siempre con Él, felices, en gozo, en paz, sin agobios, sin preocupaciones, sin afanes. Otro ejemplo de que Abraham anduvo como errante en la tierra que mi Señor Dios le prometió, Génesis 21, versículo 22. Abraham y Abimelech, ¿sí?, tuvieron problemas, ¿sí? Y en el versículo 22 dice: aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Y dijo Abimelech a Abraham: ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano, para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. La palabra Berseba significa pozo del juramento, porque ahí juramentó Abraham con Abimelech de que ese pozo, el cual los siervos de Abimelech le habían quitado a Abraham, ese pozo lo había cavado Abraham. Por esto llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Berseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos.
Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Hasta en tierra de los filisteos anduvo. Hasta en tierra de los cereteos, porque así también se les llama a los filisteos, los cereteos. Y la palabra filisteo significa invasor. Invasor. ¿Y quiénes están o quiénes invadieron esa tierra que se están peleando ahorita en este momento? Los palestinos, los mal llamados palestinos, invadieron, fueron invasores de la tierra de Israel cuando en el año 70, ¿verdad? Fueron dispersos todos los israelitas hacia diferentes partes del mundo. Esa tierra quedó sola y muchos árabes de diferentes lugares llegaron como invasores a la tierra. Quiere decir que el espíritu de los filisteos está también en ellos, en ellos. Vean cómo Abraham, aunque se le prometió esa tierra a su descendencia, él no protestó, él no se desesperó, él en certidumbre de fe anduvo en la tierra prometida como extranjero, como peregrino. Y como dice Hebreos 11, regresemos a Hebreos 11. Hebreos 11:8 nuevamente, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Nosotros también, como Abraham, por fe, creemos que el Señor nos tiene una tierra prometida, una tierra hermosa, y creemos en Él, y vivimos en Él, y vivimos para Él. Versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Aquí viene lo más importante, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham sabía que aunque a lo mejor él no iba a poseer en ese momento la tierra prometida, sabía que de parte de Dios tenía una ciudad para él que tiene fundamentos, la Nueva Jerusalén. ¿Sí? Es impresionante cómo el Señor, hablándole a Abraham obedeciendo, Abraham siendo cuidado por Dios en todo momento, ayudándolo en todo lugar. Abraham esperaba esa ciudad. Y en la NTV dice, Hebreos 11:10, Abraham esperaba con confianza. Me gusta esa palabra. La Iglesia Bautista Maranata espera con confianza la llegada de Cristo, la venida del Señor, con confianza, sin dudar. Mantengamos firmes sin fluctuar la esperanza a la cual hemos sido llamados, como dice aquí Hebreos 10:23. Mantengamos firmes sin fluctuar, sin dudar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y en Hebreos 11, versículo 10, en la NTV dice, Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos. Una ciudad eterna.
Abraham la esperaba, Abraham tenía la confianza, Abraham sabía que mi Señor Dios se la iba a dar, se la va a dar. Todavía le está esperando a Abraham, porque es la nueva Jerusalén. Todavía no baja. Todavía vivimos en esta tierra, ¿verdad? ¿Cuándo va a bajar la nueva Jerusalén? ¿O cuándo se nos va a dar la nueva Jerusalén? Después de los 1000 años. Después de los 1000 años, cuando Satanás vuelva a reunir a las naciones para guerrear contra Dios. Y Dios, mi Señor, va a decir que flojera, ya mejor voy a lanzar fuego y azufre y ¡pum! Esta tierra ahí va a quedar. Y van a haber cielos nuevos y tierra nueva. Y ahí es cuando la nueva Jerusalén baja del cielo como una esposa ataviada para su marido, dice la palabra en Apocalipsis. Y ahí Abraham va a cumplir lo que aquí dice en el versículo 10 de Hebreos 11. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esperemos, hermanos amados, con confianza, sin dudar, sin fluctuar, esa ciudad de fundamentos, esa ciudad de cimientos eternos, como dice la Nueva Traducción Viviente. Una ciudad diseñada y construida por Dios. Que aunque andemos como errantes también en este mundo, no nos involucremos con Jai, sino debemos de establecer nuestra tienda en Betel, en la casa de Dios. Y ver a Jai de lejitos, lo más lejos que podamos. Esa Jai que es el mundo, esa Jai que es destrucción. Estemos tomados de la mano del Señor, siempre, siempre esperando la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.